Desde el escritorio del pastor les saludo, una vez más con usted para compartir una palabra de parte del Señor. Quiero compartir con el tema, ¿conoces tu identidad en Cristo? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y establece la palabra que somos hijos de Dios en el momento de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Porque antes lo que somos es creación de Dios. Siempre hay una discusión sobre esto, de si somos todos hijos de Dios o si somos creación. Pues bien, todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios en Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero también la Biblia ha dejado claro que en el momento mismo que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser de creación de Dios a ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, hablando del Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y establece el 17: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué bendición saber que somos hijos de Dios! ¡Qué bendición saber que el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos ha hecho hijos de Dios e hijas del Señor! Pero hay muchos que no conocen su identidad en Cristo, no conocen su posición en Cristo, y una vez aceptan a Jesús como su Salvador, comienzan a vivir la vida cristiana muy gozosos de que ahora son salvos, de que ahora son hijos de Dios. Pero entonces vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las caídas, y es ahí cuando entonces comienzan a dudar de la misericordia, del amor y de la tolerancia del Señor. Establece la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 hasta el 32. Una parábola, entiéndase una historia. He aquí la historia como nos la han contado, la historia del hijo pródigo. Primero que nada, esa historia, esa parábola, no es la parábola del hijo pródigo. Esa es la parábola del Padre misericordioso, que es como debería llamarse. Dice la misma que un padre tenía dos hijos y el menor pidió los bienes. No era costumbre que los hijos menores pidieran la herencia, puesto que tenía que heredar primeramente el mayor y tenía que esperar que el padre muriera, heredar el mayor y después el menor. Pero entonces este joven, de manera insistente, pidió su herencia, lo que no le tocaba, y el padre por misericordia se la dio. Este joven se fue y malgastó lo que tenía. Y así, perdido, dice la Biblia que vivió perdidamente. Muchos de nosotros hemos vivido perdidamente. Hemos desperdiciado nuestros tiempos, hemos desperdiciado nuestros talentos, hemos desperdiciado nuestro llamado en Dios. Pero dice la Biblia también que él reflexionó y quiso volver al Padre, pero con una situación. Él no se sentía merecedor de ser hijo de un Padre tan bueno, tan misericordioso. Y dice la historia que él planeó volver y pedir que su padre lo dejara como un jornalero. Un jornalero es uno que echa día. No es ni siquiera un empleado, es una persona que su contrato de trabajo es por un día. Al final del día se le paga y ahí termina el compromiso, patrón-empleado, empleado-patrón. Este hombre quería volver sin ningún derecho y regresó a la casa. Cuando él regresa, él no pudo contar su historia porque el padre lo abrazó, lo besó y ya ustedes conocen la historia. Sin embargo, de lo que yo quiero hablarle de esa historia no es del hijo pródigo propiamente, sino del hijo mayor. Dice el versículo 25 del capítulo 15 de Lucas: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, preste atención, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. He ahí la historia, y he aquí lo que quiero contarte de la misma. ¿Conoces tu identidad en Cristo? Este joven menor, del que narró la historia al principio, tuvo un momento que se desvió del propósito de la familia, del propósito del padre. Tuvo un momento donde flaqueó de lo que debía ser y se fue lejos. Y malgastó su vida, es verdad, pero volvió arrepentido. Pero esta parábola revela que había uno, el hijo mayor, que siempre estuvo con el padre, pero no conocía su identidad. Primeramente, cuando el hijo menor regresa y el padre decide hacer una fiesta, él manda a un criado a averiguar qué es eso, qué es lo que está pasando. No se sentía parte de la familia, no se sentía parte de su casa, no se sentía con la confianza de ir al padre a cuestionarlo por lo que estaba pasando. Y luego, cuando supo, se enojó en gran manera. Hay muchas personas que se enojan de los triunfos, que se enojan de las bendiciones de los demás, como que si Dios no tuviera también para ellos. Cuando el padre le quiso explicar, él ripostó, tantos años te sirvo. Él se consideraba un sirviente, siendo un hijo, siendo dueño de todo. Reclama al padre, porque el padre mató un becerro y le reclama porque nunca le había dado un cabrito. El padre le riposta, le contesta, pero todo lo que tengo es tuyo, hijo. Si no has tenido becerro, vaca, todo lo que tú quieres porque tú no has querido, porque tú eres mi hijo. La historia que te cuento y el tema que Dios te trae en este día, el mensaje, es que debemos comportarnos como lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes, establece la palabra. Somos linaje escogido. No somos cualquier cosa. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y de esa manera debemos vivir, dando gracias a Dios por la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero también sabiendo que no importa si caemos, no importa si nos levantamos, no importa si fallamos, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo hijas de Dios, porque el sacrificio en la cruz del Calvario fue una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer por tu salvación, mucho menos por tu identidad. Ya Jesús lo hizo todo. Así que comienza a usar tu autoridad, comienza a declarar, a confesar ante Satanás, ante el pecado, ante las montañas, que eres un hijo de Dios y que las montañas tienen que moverse, que Satanás tiene que deshacer sus obras, porque Dios dice a través de Jesucristo que Él ha venido para deshacer las obras de Satanás. Así que, ¿conoces tu identidad? Si no la conocías, ahora la conoces. Ahora puedes vivir como un hijo o una hija de Dios. Ahora puedes pararte y decir, yo caí, pero voy a regresar a la casa de mi padre. No como un jornalero, no como una jornalera, no como una echadía, no como un hijo mayor pidiendo cabritos. Voy a regresar como lo que soy, la hija, el hijo de Dios. Y voy a pedir a mi padre que me restaure. Voy a pedir a mi padre que me dé tesoros de nuevo. Y tu padre con gusto lo hará, porque él solamente quiere lo mejor para nosotros. Yo soy tu hermano y amigo, Pastor Johnny Rafael Báez. Y te he hablado hoy desde el escritorio del pastor. Bendiciones.